Si alguna vez usted ha estado en completas tinieblas, tal vez podrá entender a lo que me refiero. Un día nosotros estuvimos visitando un lugar con algunos amigos, una cueva aquí en Estados Unidos, en la cual estaba completamente oscuro. Después de haber llegado a un punto específico en donde en ese lugar no entraba ni una sola ápice de luz, el guía hizo que apagáramos todos los equipos que tuviéramos y él inclusive apagó todo. En ese instante tuvimos una oscuridad tal que literalmente yo no podía ver ni siquiera la mano que estaba frente mío. No podía distinguir nada. En ese instante me di cuenta que la oscuridad en sí, la absoluta oscuridad, es horrenda, porque usted no puede distinguir nada. En la vida espiritual, las cosas pasan iguales. Nosotros como creyentes debemos recordar que a causa de nuestro pecado estábamos en tinieblas y muertos, nos dice la Biblia, espiritualmente. Eso afectaba nuestro entendimiento de Dios y nuestra comprensión de su palabra, de su amor y de la obra de Cristo. Vamos a ver lo que Pablo hace referencia cuando, hablando sobre la predicación del Evangelio, él menciona que si no fuera porque Dios nos ilumina, nosotros estuviéramos completamente en las tinieblas de las mentiras de Satanás. Veamos lo que Pablo nos dice en esta lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. El hombre, cuando nace en tinieblas. Recordemos que cada uno de nosotros, a causa del pecado, nacemos en esta condición en la que nuestra sensibilidad espiritual está absolutamente muerta. Por eso dice que morimos en nuestros delitos y pecados. Eso se generó a causa del pecado de Adán y Eva, quien cuando ellos pecaron introdujeron la muerte, introdujeron el pecado y por ende la falta de entendimiento del hombre en relación de Dios. Si no es por la obra de Dios, el hombre no puede llegar a conocerle. Y es así como Satanás, aprovechando esto, también llenando al mundo de tanta mentira, ha engañado el entendimiento y ha alejado a las personas de la verdad de Dios. Y es así donde el hombre, estando muerto, estando en tinieblas y estando engañado a causa del pecado y de la mentira y de la obra de Satanás, está en una condición en la que se le imposibilita entender quién es Dios, reconocer la obra de Cristo, reconocer su propia condición y su final al fin de los días, cuando el momento que venga Cristo a juzgar, si el hombre no se ha arrepentido, se encontrará con el castigo eterno del infierno. Pablo, haciendo mención a ello, dice de que él es predicador por la misericordia de Dios. Él se había dado cuenta de que no era porque él había merecido ser llamado, sino que Dios en su misericordia le había designado una tarea maravillosa, la de ir y predicar el Evangelio. Y aunque Pablo entendía que eso no era una tarea fácil,
Él decía, nosotros no desmayamos, dando a entender de que él proseguía, aun a pesar de lo difícil que era, aun a pesar de las dificultades, de los enemigos que se levantaban en contra de esto. Él seguía sin desmayarse, porque entendía que lo que hacía era llevar el mensaje de esperanza a aquellos que sin saberlo estaban completamente sin esperanza. Y Pablo dice de que es la obra de Satanás la que tiene cegado el entendimiento del hombre. El hombre, a causa de su pecado y a causa del engaño, no puede ver la verdad de Dios. Necesita de la obra de Dios para que pueda comprenderlo. Y Pablo en estos versículos, en el capítulo 4, nos dice de que es Dios, que así como cuando Él creó a los cielos y la tierra, y dice en el versículo 3, allá en el capítulo 1 de Génesis, que cuando hubo oscuridad, Él llamó a la luz a la existencia y hubo luz. De la misma manera, en la oscuridad en la que se encuentra la persona, Él es el que viene y trae su luz para iluminar el corazón del hombre y de esa manera poder ver su gloria, la gloria de Dios. El mensaje del Evangelio trae luz a nuestro entendimiento. Es en ese momento cuando a través del Espíritu Santo y la obra del Evangelio, en la predicación, el hombre es iluminado por Dios para poder mirar a Cristo y la obra de Cristo, y es a través de Cristo llegar a conocer a Dios y de su magnífico amor, de su buena voluntad para con el hombre. Es a través de Cristo que nosotros llegamos a mirar al Señor, pero es Dios quien tiene que iluminarnos para nosotros poder mirarlo. Tenemos que vivir completamente agradecidos por la obra maravillosa de Dios, que nos da esa oportunidad de mirarlo a Él a través de la obra de Cristo. Él vino a iluminarnos. No es que nosotros habíamos tenido entendimiento. Él nos da el entendimiento. Él nos ilumina. Él nos hace conocer de su amor. Y en eso es donde nos lleva al arrepentimiento, al buscar el perdón a través de Cristo y haber nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Todo es obra de Dios. Pero mientras estábamos en la oscuridad, si Él no venía a iluminarnos, nosotros no hubiéramos podido ver nada. Así es como se encuentran muchos ahora. Así que cuando usted vaya a predicar el Evangelio y hay alguien que no lo acepte, recuerde, no va a ser fácil. A menos que Dios obre, esa persona no va a ver el mensaje de Cristo como debe verlo. Pida a Dios para que obre en esa persona y siga avanzando a través del Evangelio. Llegue el mensaje a esa persona, que avance la luz y llegue a iluminar el corazón de aquellos que están, así como nosotros estuvimos, ahora en tinieblas. Pídale a Dios que lo use usted y pídale a Dios a que siga fiel aun a pesar de lo difícil que va a ser la tarea, y déjele la tarea a Dios. No es nuestra tarea convencer a la persona, no es nuestra tarea de llevarle al entendimiento. Nuestra tarea es solamente de llevar, de portar el mensaje. Es tarea de Dios iluminar, es tarea de Dios convencer, es tarea de Dios llevar al arrepentimiento y que la persona llegue a poner su fe en Jesús. No es fácil, pero es tan necesario. Piense dónde estaría usted si Dios no lo hubiera iluminado el día en el que usted recibió a Cristo. Y si usted no ha recibido a Cristo todavía como su Señor y Salvador, Dios quiere iluminarle. Dios quiere hacerle que usted vea del inmenso amor que Él le tiene cuando usted mire la obra de Cristo, quien murió en la cruz por usted, por sus pecados, para que usted pueda recibir perdón y vida eterna. Y si usted pone su esperanza en Él, su vida va a ser iluminada, sus pecados van a ser perdonados, su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero, y desde ese día disfrutará de la vida eterna que Dios ofrece a todo aquel que cree en Cristo y en su obra en la cruz. Acéptelo. Y si
si usted ya lo ha aceptado, siga predicándolo y pida a Dios que ilumine el corazón de aquellos a quienes usted va a hablar. Que Dios nos ayude en esta hermosa tarea de llevar el mensaje de luz, esperanza y amor a aquellos que están en oscuridad, sin esperanza y que necesitan conocer de la obra de Cristo. Que Dios nos bendiga.